Seguimos en la mira. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Querétaro. Encabeza la conmemoración del 102 aniversario de la promulgación de la Constitución. Escuchemos al presidente. Han entregado grandes extensiones de tierra a las compañías petroleras para la explotación del petróleo. El primer pozo petrolero que se perforó fue en 1901 en San Luis Potosí, en Ébano, San Luis Potosí. Y las compañías petroleras extranjeras dominaban San Luis Potosí y toda la costa del Golfo, Tamaulipas, Veracruz, Campeche, el Istmo. Tenían hasta su propio ejército, sus guardias blancas. Ellos eran amos y señores. Y no se podía limitar su dominio. Y siempre se alegaba, porque Porfirio Díaz así lo permitió, de que el dueño de la tierra era también el dueño del subsuelo. El dueño del suelo era el dueño del subsuelo, de acuerdo a la concepción anglosajona, lo que todavía prevalece en nuestro vecino país de Estados Unidos, como es en Texas, como es en otras partes de la Unión Americana. Nosotros traíamos otra tradición que venía de la colonia, que se consideraba que el subsuelo era de la corona, que no era propiedad particular. Entonces, los constituyentes del 17, con mucho cuidado, casi en sigilo, porque Querétaro tenía muchos visitantes extranjeros y habían muchos representantes de las empresas extranjeras y de los gobiernos extranjeros pendientes de lo que aquí se estaba decidiendo. Se dejó hasta el final la aprobación del artículo 27 y se estableció el dominio de la nación sobre los bienes del subsuelo, sobre el petróleo, que es de la nación, no del Estado, mucho menos del gobierno. El petróleo es de la nación. Desde entonces, fue tan importante esa decisión que se le debe a los constituyentes, y por qué no a Venustiano Carranza. Fue tan importante que montaron en cólera los particulares, los extranjeros, los gobiernos hegemónicos, y no se pudo aprobar en 20 años la ley reglamentaria del 27 constitucional en materia de petróleo. Nunca se pudo, porque siempre se padeció de la amenaza de la intervención. Se habló hasta de la creación de una república del Golfo. Por eso también la importancia de la decisión que tomó el general Lázaro Cárdenas del Río en 1938. Esto se pudo hacer porque ya estaba establecido en la Constitución este principio fundamental. Por eso me da mucho gusto estar aquí
en Querétaro, que es parte de nuestra historia. Aquí se han llevado a cabo las 3 grandes transformaciones de la vida pública de México. Aquí es la tierra de la corregidora, aquí fue donde se consumó el acto de justicia para recordar de que México es un país libre, independiente, soberano, aquí en el Cerro de las Campanas. Aquí en Querétaro también se aprobó la Constitución que nos rige. Nosotros, como aquí también se ha dicho, buscamos una nueva transformación y correspondería tener una nueva Constitución. Pensamos que no hay condiciones para eso, porque tenemos otras tareas que consideramos más importantes. Y se optó por hacer propuestas de reformas a la actual Constitución, que consideramos tienen la misma importancia, la misma profundidad que una nueva Constitución, que no debe de descartarse, pero que podría dejarse para el porvenir, cuando entreguemos nosotros la estafeta para las nuevas generaciones. ¿Por qué no convocar a un nuevo constituyente y elaborar una 4ª Constitución? Porque los que son maestros en este tema hablan de que ya son demasiadas las reformas. Aquí se dieron 2 cifras, 2 datos: 700 reformas y el otro dato, 900 reformas. Cualquiera que sea el dato, son muchas las reformas. Está muy parchada, muy remendada la Constitución. Últimamente también se afectó mucho, no solo la letra, sino la esencia, el espíritu de la Constitución. Por eso, no descartar el hacer una nueva Constitución, pero en lo que a nosotros corresponde, vamos a impulsar reformas que van en 3 sentidos. Primero, que en la Constitución quede completamente definido el delito de corrupción, que no se hable de hechos de corrupción, que tengamos ya, como dicen los abogados, tipificado la corrupción o tipificada la corrupción como delito, y que sea delito grave, y que el que cometa un acto de corrupción no tenga derecho a fianza. Eso sería un gran cambio, que no es extraño y lamentable que no sea delito grave el cometer un acto de corrupción o los hechos de corrupción no sean considerados como delito grave. Eso corresponde a los legisladores, corresponde a todos corregirlo para iniciar una etapa nueva. Cero corrupción, limpiar de corrupción nuestro país, que es una vergüenza que ocupemos el lugar 135 en corrupción en el mundo, de los países con más corrupción en el mundo. Esto es una
gran reforma el que en la ley y en los hechos se termine con la corrupción. Lo segundo, el que no haya impunidad, que acabemos con la impunidad. La Constitución de 1824 establecía el castigo al presidente de la República por hechos de corrupción. En la Constitución de 1857, a pesar de ser una Constitución avanzada, ya se establece que el presidente de la República en funciones no puede ser juzgado por corrupción, solo por traición a la patria y por delitos electorales. En la Constitución de 1857. En la Constitución que estamos recordando el día de hoy, no hay ningún cambio. Se mantiene que al presidente solo se le puede juzgar por traición a la patria y se le quita de que puede ser juzgado por delitos electorales hasta la fecha. Entonces, ¿qué se está proponiendo? Que el presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción y que se terminen los fueros y se terminen los privilegios en todo el gobierno. Esa es la gran reforma que hace falta también en este tiempo. Y lo otro, que es una asignatura pendiente, que ni en la del 24, que en la ni el de 1857, ni en la Constitución del 17 se profundizó: la democracia. No tenemos un auténtico sistema político democrático. Necesitamos hacer valer la democracia, como lo establece el artículo 27, lo decía el licenciado Muñoz Ledo. Estamos hablando de una reforma de 1940 a la Constitución, al artículo 3, pero no estaba considerado en las tres constituciones como algo fundamental, cuando por eso fue la revolución de 1910, con el lema del sufragio efectivo, que es voto efectivo, democracia efectiva, y la no reelección. Tenemos que establecer una auténtica democracia, acabar con los fraudes electorales, que no se compren los votos, que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido, a ningún candidato. La democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero nos va a dar mucha fortaleza moral. Ahora mismo, ¿qué es lo que le está dando nueva viabilidad a la República? La democracia. Lo sucedido el día 1 de julio, eso fortaleció la grandeza de México al interior y hacia afuera. Entonces, por eso tenemos que dejar establecida la democracia como sistema político y como forma de vida, como lo establece el artículo 3 constitucional. Yo aquí hago el compromiso de cumplir en todo momento la Constitución en los
tiempos más aciagos de predominio de la dictadura porfirista, en una casa en el centro de la Ciudad de México, donde estaban los talleres del periódico opositor El Hijo del Ahuizote, un día como hoy, 5 de febrero, pusieron los hermanos Flores Magón y Daniel Cabrera, porque la policía porfirista había invadido el periódico y había destruido la imprenta. Unos días antes pusieron una manta que decía: la Constitución ha muerto. Nosotros podemos decir, y esto es muy satisfactorio, la Constitución no ha muerto. ¡Que viva la Constitución! ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Han sido las palabras del presidente de la República en Querétaro, en el Teatro de la República, el día que se conmemora un aniversario más de nuestra Constitución de 1917. Habló de hacerle reformas a la Constitución con el tema de la corrupción y también con el tema de la democracia. Y habló también de hacer una nueva Constitución, pero en el porvenir, es decir, una vez que él entregue la estafeta. Así lo dijo el presidente de la República.